Muy bien, ahí comenzó a grabar. Y bueno, la temática del día de la fecha, sí, les cuento, gente. eh, Vamos a terminar de desarrollar lo referido a subdesarrollo, ¿sí? A países subdesarrollados. ¿Sí? Esa es, digamos, la primera parte de la clase. Y en la segunda parte de la clase vamos a hablar acerca de la inflación. Sí, que algunas cositas ya dijimos así de manera un tanto informal o desorganizada la clase anterior. Hoy le vamos a dar un enfoque un poco más sistemático a la cuestión. Vamos a hablar de inflación y también algunas cositas de curva de Lorenz y coeficiente de Gini, ¿sí? Si es que tenemos tiempo. Vuelvo a reiterar, vamos a cerrar entonces lo referido a países subdesarrollados en la primera parte. Luego hablaremos de inflación y finalmente estas cuestiones de distribución del ingreso, en definitiva, o renta en un país que en el mundo, digamos, actual contemporáneo se miden a partir de estos dos indicadores. ¿Sí? Reitero, la curva denominada de Lorenz y el coeficiente de Gini o de Gini. Bueno, veo que hay una concurrencia de 20 alumnos, así que más que suficiente. Damos arranque a la clase de hoy y voy a compartir unas plaquitas, sí, que son las que ustedes ya tienen en sus correos, y vamos a terminar la locución en particular de los aspectos extraeconómicos, ¿sí? Retomando un poquito el eje temático que veníamos tratando. ¿Se acuerdan que nuestro foco de atención estuvo dirigido al objeto, digamos, de conocimiento, países subdesarrollados? ¿Sí? Y mientras voy compartiendo y abriendo las placas, ¿sí? Recuerdan que entonces encontramos aspectos que son comunes a todos los países subdesarrollados, ¿sí? Y esos aspectos era posible subdividirlos, desagregarlos en dos grandes áreas, ¿sí? Por un lado, los aspectos económicos que los caracterizan, que fueron los desarrollados en la clase anterior, y en la clase del día de la fecha vamos a focalizarnos y poner el eje de atención en los aspectos extraeconómicos, ¿sí? Que permiten calificar a un país como de tipo o de índole de subdesarrollo, ¿sí? Aclaro algunas cosas. Profe, Sí, recién me pude conectar, no sé si tomó asistencia ya, no, si ya todavía no. quieren. Voy a tomar Ah, ok. cerca de las 8 la asistencia. Quédense tranquilos. Ah, buenísimo. Por ahí, si ustedes ven que algún compañero van ingresando y tienen algún grupo interno de WhatsApp por fuera, digamos, del oficial, avísenle, digamos. Yo igual iré reiterando en distintas ocasiones para que no se preocupen. A las 8, 8 y 5 tomo, ¿sí? Entonces, ¿están viendo la plaquita, no? De países subdesarrollados. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, profe, se ve. Bueno, bueno. Lo que les decía, ¿sí? Pongo en pantalla principal y nos resulta esto que veníamos mencionando, ¿no es cierto? En la clase anterior pusimos el foco de atención en esos aspectos económicos, ¿sí? Que uno verifica, que uno advierte que se dan, digamos, con mayor intensidad, ¿sí? O en menor intensidad, pero vaya que si son comunes estos análisis que hacen no solo los economistas en particular, sino otros hombres de ciencia que también estudian el fenómeno económico, digamos, desde su propia ciencia. Pero bien, es necesario decir que cuando el economista estudia al país subdesarrollado, desde su propia ciencia advierte, ¿sí? Que desde lo estructural la economía de estos países reviste esa estructura primaria y dual, ¿sí? Rápido repaso, ¿no es cierto? Retomando el eje de conocimiento. Primaria porque se dedica principalmente a actividades del sector primario, ¿sí? Extractivo, agricultura, ganadería, minería, pesca, forestación. Y dual porque coexisten estas dos estructuras,
ya sea de índole precapitalista como capitalista, es decir, un sector más, que ha incorporado mayor tecnología y un sector prácticamente artesanal, ¿sí? Artesanal en el sentido de mucha utilización de trabajo humano en la elaboración de sus productos, ¿sí? Casi sin herramientas y sin tecnología. Lo preocupante no es que coexistan esas dos estructuras, sino que no haya diálogo, ¿sí? Que no haya fluidez en la relación. Entonces, ese escaso sector capitalista que hay, primordialmente era de origen extranjero, fuente extranjera, inversión extranjera, que está más interesado en la matriz, en donde está la empresa principal, más que, digamos, con la cercanía o con la gente local, con el mercado local. Por otro lado, decíamos, así como si tomamos una foto, puede ser que veamos también un video del funcionamiento de esa economía. Y resulta que esa economía en países subdesarrollados, advertimos que tiene una gran inestabilidad, ¿sí? Gran inestabilidad, ¿por qué? Porque se encuentra sujeta a la coyuntura internacional, ¿sí? Entonces está sujeto a que haya periodos más extensos, menos extensos de bonanza económica, según que el extranjero les compre o les deje de comprar. ¿Qué cosas? Justamente producción primaria, ¿sí? Con escaso valor agregado, ¿sí? Recordarán que pusimos esa paradoja en la cual yo cité las enseñanzas del profesor Alzueta de esos dos contenedores que se encuentran en el mismo sitio portuario. Cómo los países más favorecidos, los países más ricos del mundo, se dedican a justamente incorporarle valor agregado a la materia prima que ellos mismos, ¿sí? Importan de los países subdesarrollados. Y luego a su vez le venden al resto del mundo. A otros Profe, países... una consulta. Sí. ¿Qué unidad estamos desarrollando? 12. La 12. Gracias. Bolilla 12. Van a ver la segunda parte de la bolilla 12. Seguimos en el eje temático de la clase anterior. Entonces, en ese juego de ideas, sí, que el país subdesarrollado exporta materia prima, pero a su vez es demandante, ¿sí? Es importador de productos manufacturados, ¿sí? Trabajados, digamos, en los países principales, en los países centrales, con gran valor. Entonces, a largo plazo, eso generaba lo que se menciona al final del programa como la teoría del deterioro en los términos de intercambio. A mediano y largo plazo, en ese intercambio comercial, ¿sí? Lógicamente que se ve favorecido el país desarrollado frente al subdesarrollado, puesto que sus productos tienen mayor valor, ¿sí? Mayor valor. Cerrábamos la clase anterior, y ya leo el chat, con la cuestión del círculo vicioso de la pobreza, ¿sí? Esto de que la pobreza llama a mayor pobreza, así como en un país desarrollado, ¿sí? La riqueza va a atraer, ¿sí? Virtuosamente mayor riqueza. Y esto revestía, nos llevaba a analizar de que había sectores más favorecidos hacia los cuales la gente pretendía migrar, ¿sí? Esto es desde lo dinámico. Sectores más favorecidos, más desarrollados, hacia los cuales la gente se dirige. Entonces deja su lugar de origen, su lugar de cercanía, que a su vez, digamos, queda inmiscuida en mayor atraso, ¿sí? En mayor subdesarrollo. Desde lo estático, decíamos, escasa capacidad de ahorro, ¿sí? En los empresarios, en los individuos, en las familias, en los países subdesarrollados. No porque no quieran, sino porque no puedan, ¿sí? Esos ingresos o rentas prácticamente insumen, ¿sí? Lo necesario para satisfacción de necesidades primarias básicas, ¿sí? Y no queda ningún margen, ni para ahorro, ¿sí? Ni tampoco luego para una posterior actividad económica calificada como inversión. Entonces nos queda desarrollar, voy a leer el chat un poquito. A ver, veo Francisco Cabaña, mi conexión es inestable. Bien. Y Ariana, que también llegó a su casa y ahora se conectó. No hay problema, cerca de las 20 horas, reitero para los que se fueron incorporando, pasaré la lista. ¿Está? Gracias. Entonces, veamos estos aspectos extraeconómicos, ¿sí? Estas estructuras, ¿sí? Que se verifican en lo social, en lo político y en lo mental.
¿sí? Ahí yo les diría que pongan el foco de atención principalmente en las estructuras sociales y mentales. Reitero algo que dije también en la clase pasada, y no es, digamos, de perogrullo, sino que vale la pena reiterarlo. Muchos hombres de ciencia, sociólogos, filósofos, y también algunos economistas entienden que son los aspectos extraeconómicos los que impiden al país subdesarrollado salir, digamos, de ese estatus de subdesarrollo. ¿Está? Es como decir, a pesar de que la estructura económica pueda mutar, pueda evolucionar, si no se modifican esas muletillas, esas cuestiones, digamos, perniciosas en las estructuras sociales, políticas y mentales, es probable que algún país pretenda ir hacia el desarrollo, pero no llegue luego a prolongar su estadía o su estatus como un país desarrollado a mediano y largo plazo. ¿Sí? Entonces avancemos, ¿sí?, al análisis de estas cuestiones sociales, políticas y mentales. Profe, la anterior clase de economía con usted tuvimos presencial. No, no, no. Fue la última clase que Ah, tuvimos en formato entonces, virtual. sí, ok. ¿Sí? Hoy hubiese correspondido que vaya a dar clases presencial, pero bueno, por el tema de mis síntomas gripales, digamos, preventivamente lo suspendimos. Sí, porque te preguntaba por unos temas, unos resúmenes ahí. Yo me acuerdo que había anotado las cosas que había dicho en clase, pero no encontraba. Debe Ah, estar en la bien, compu. bien, para ubicar Bueno, mejor. Perfecto. sí, para ubicarlo. Aguarden un ratito que tuve que salir porque se estaba trabando el archivo del Power. Bien, ahí creo que vamos a estar. ¿Lo están viendo allí? ¿Esto de lo extraeconómico? Sí, sí. Ah, volvimos para atrás. Bien, estructuras sociales, lo ven allí. Desequilibradas, desarticuladas y con escasa movilidad social ascendente. ¿Sí? Acá volvemos a una estratificación de clases, ¿sí?, muy básica, muy genérica, que desde la sociología podemos hacer, ¿no es cierto? Y quizás desde otro punto de vista de otras ciencias que hoy estudian, ¿sí?, a la persona o al comportamiento de la persona en un grupo de pares. ¿Sí? Hablamos de las masas, las clases sociales, alta, media y baja. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo típico y característico de la estructura social de un país subdesarrollado? ¿Sí? ¿Cómo es la distribución proporcionalmente hablando, ¿sí?, de estas clases alta, media y baja? ¿Sí? Desde ya, digamos, creo que van a llegar a la primera conclusión. ¿Sí? Gran cantidad de personas que se encuentran estratificadas, y acá más que nunca se pone de manifiesto esta palabrita de estratificación, en la clase baja. ¿Sí? También en todo país, sea este desarrollado con mayor razón, ¿sí?, pero también en un país subdesarrollado, hay personas, ¿sí?, y ese grupo podrá ser mayor
podrá tener una extensión más importante o menos importante en la clase más acomodada, ¿sí? En la clase más alta, ¿sí? Atendiendo a sus ingresos, al estándar de vida, ¿sí? Que manejan. ¿Qué les parece? ¿Cómo será el porcentaje o la proporción, la integración de la clase media en un país subdesarrollado? Va a ser poca, profe. Van a ser muchas. Poca existencia de clase media, ¿sí? Y esto es algo que se verifica en la inmensa mayoría de países subdesarrollados. Hay un gran universo de población, es difícil ponerle un número porcentual, ¿sí? Pero hagan de cuenta un 50 o 60%, ¿sí? O hasta a veces un 70% de la población insumida en pobreza y en extrema pobreza, ¿sí? Clase baja. Luego, quizás podríamos decir una existencia de un 5, un 10% de clase alta. ¿Está? Y esa clase media probablemente esté integrada por un 10 o 15% de la población total. ¿Sí? Esa es la típica estratificación social en los países subdesarrollados. Entonces, justamente nos falta esa clase media aglutinante que amalgama al sector bajo con el sector alto. ¿Sí? Porque, digamos, salvo un hecho casual, como inclusive ni estaría constituyendo como el ganar una lotería, podría permitir que una persona de clase baja pase a ser o revestir un estatus de individuo de clase alta, ¿sí? Entonces, es como que si hay clase media, aquel que integrado formaba parte de la clase baja, ¿sí? Con sus estudios, con educación probablemente pública, ¿sí? Que por ejemplo en Argentina la tiene, primaria y secundaria, garantizada por el Estado. Y novedosamente, digamos, en el contexto mundial, una educación terciaria y universitaria pública. Eso quizás los lleva a salir del sector más bajo a un sector medio. Y quizás en una segunda o tercera generación pasen a integrar, digamos, el tercer escalón de clase alta. Bueno, si no hay mucha clase media, ocurre lo que indica ese tercer ítem: escasa movilidad social ascendente. ¿Sí? Le es difícil al integrante de clase baja pasar a formar parte de la clase alta. ¿Sí? Profe, como que hay una desconexión entre la clase baja y la clase alta. Exactamente. Es un poco lo que sucede en materia económica con estos sectores precapitalista y capitalista. Cada uno en la suya. ¿Sí? Grieta, desagregación, división. Y acá, digamos, lo que los sociólogos y los economistas siempre estudian el caso argentino. ¿Sí? Ustedes hoy con 18 o 20 años de edad, yo con el doble de edad de ustedes. Yo tengo 40 años de edad. Nuestros padres, hablo por los de mi generación, con 70, 80 años de edad. Argentina como país en Sudamérica era, y aún sigue siéndolo, uno de los países con mayor clase media, proporcionalmente hablando. ¿Sí? El 50-60% de su población integraba este sector medio, que permitía aglutinar, permitía lograr esa movilidad social ascendente. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando en Argentina? Se está perforando el piso de la clase media. Los de clase media que, digamos, en gran proporción pasan al sector bajo. Y eso lleva a, digamos, la disminución de la clase media. Argentina no tenía desde lo social típicamente la estructura de un país subdesarrollado. ¿Sí? Pero estamos en una crisis económica. Cuando lo estudien con la doctora Rosa, quizás algo la habló. Argentina siempre en crisis económica, emergencia económica. Ya desde el año 1932 que tenemos un impuesto de emergencia. ¿Sí? Entonces imagínense desde cuándo existe la emergencia económica en Argentina, que antes era el denominado impuesto a las rentas y hoy es el impuesto a las ganancias. ¿Sí? Que periodo legislativo tras periodo legislativo se renueva esa declaración de emergencia. Entonces vuelvo a la idea para no perdernos. Está, digamos, habiendo un hundimiento de lo que los integrantes de clase media, que no les queda otra que los avatares de la vida social y económica los llevan a sumergirse en clase baja. Quizá no desde lo instructivo. ¿Sí? Yo no sé si lo comenté alguna vez, el nivel de conocimiento que maneja la gente. Hay un estándar de conocimiento más elevado que en otros países.
¿sí? No sé si comenté esta anécdota. Una vez vino un profesor mexicano a enseñar en la Católica, en un doctorado que habíamos hecho, allá por el año 2008, 2009, y el profesor mexicano nos decía qué culto que son los taxistas de ustedes. Si ven que siempre el taxista de charleta, digamos, da motivo de charla para hablar de algo, de deporte, de algún chisme, alguna cuestión política. Entonces dice, el otro día estuve en Buenos Aires, estuve en Rosario, ahora vengo a Santa Fe. Qué culto que son los taxistas, ¿sí? Qué nivel de conocimiento que tiene, salgo un ratito, el ciudadano argentino promedio. Bueno, eso era halagador a la vez, pero triste a la vez, ¿sí? Porque ¿qué pasa? En Argentina, no muchos, pero un número importante de gente que se recibe hasta de profesional, que luego no alcanza el potencial, ¿sí?, económico o de proyección en su vida, que termina haciendo otra tarea, para la cual, digamos, no se preparó. Por así decirlo, un arquitecto que termina manejando un taxi, ¿sí?, o un Uber, cuanto menos en algunas horas de su día. Bueno, ¿a qué es lo que voy? El argentino promedio tiene un nivel cultural quizás elevado respecto de sus pares sudamericanos. No sé si a ustedes a veces les pasa, quien más, quien menos, ustedes seguro miran el programa de Guido Casca, el de los escalones. No son de mirar mucha TV, ¿no? Sí, sí, de vez en cuando, profe. Como para despejarse por ahí un ratito. Bueno. Sí, claro. Bueno, ustedes advierten, bueno, que hay un nivel cultural medio, de medio alto, ¿no es cierto?, en las preguntas que son más difíciles, menos difíciles, pero contesta la gente. ¿Qué sucede? Uno a veces mira los programas del mismo formato en otros países, como en un Brasil, ni que hablar Paraguay o Chile, y uno advierte que ese sector medio, de gente que, por ejemplo, va a ese concurso, no tiene el nivel cultural de conocimiento, ¿sí?, de economía, de derecho, de sociología, que tiene el ciudadano argentino promedio. Bueno, eso proviene gracias a la gran formación, a la gran proporción de clase media en la Argentina. Lastimosamente, he de advertirles, ustedes quizás mismos ya lo van sacando, que esto se está perdiendo. La clase media que se va, digamos, achicando, ¿sí?, y comienzan a crecer los renglones de pobreza. Entonces vuelvo al cuadrito que estaba proyectando, ¿sí? Y estábamos reafirmando esto de que están las estructuras sociales, ¿sí? Falta clase media que aglutina, que amalgama, ¿sí?, esta movilidad social ascendente. Reitero algo que siempre también lo repito en estas clases de economía política. ¿Conocen ese tema que es un tema, digamos, portugués, de los brasileros? No sé cuál era el grupo, pero que antes era la cortina de uno de los programas de Franchella. No sé si se acuerdan. Ven que el canal Telefe siempre repite una y otra vez. Ahora ya pasó un poquito estos programas de Franchella. En Casados con Hijos. ¿Se acuerdan ese tema? Creo que se llamaba Bom Si Bom. No, Sí, no, sí. bueno, no sé si ustedes le prestaron atención a la letra de esa canción. ¿Nunca escucharon, digamos? No. Por ahí de caradura que somos, uno habla en portugués cuando por ahí se pega una escapadita, ¿no es cierto? Busquen, creo, no sé si se llama el grupo As Meninas. Bueno, ese tema explica perfectamente la estructura social de un país subdesarrollado. Y explica propiamente esto que estamos hablando, la estructura social desequilibrada, ¿sí? Porque cuando uno se mete en la letra de la canción, obviamente con el ritmo, digamos, del samba, ¿qué es lo que van cantando estas chicas? ¿Sí? Te van contando, el rico cada vez está más rico, el pobre cada vez está más pobre, ¿sí? Y él va relatando, yo quiero alimentarme, quiero criar a mis hijos, quiero progresar, pero el rico cada vez está más rico y el pobre cada vez está más pobre. Entonces, una perfecta descripción de las estructuras sociales desarticuladas, desequilibradas, ¿sí?, que se dan en los países subdesarrollados. Presten la atención después al que tenga no le digo hoy que ya una ardua jornada de clase, encima ya en tiempos de
de parciales, pero al que le gusta después enfóquense en la letra que algo de razón me van a dar, digamos, en esta cuestión. Bien, vuelvo a compartir esto de las estructuras. Vamos ahora a lo político. ¿Sí? Acá, digamos, tenemos, para ejemplificar y para hablar 5 o 6 clases al respecto. ¿Sí? Estructuras políticas, ¿sí? Que se muestran, que se manifiestan como inestables, como débiles, sin continuidad de programas y planes, ¿sí? En donde se extienden los fenómenos de corrupción, de prebenda, de clientelismo, ¿sí? En anteriores décadas, como lo ven allí entre paréntesis, esto era muy típico y característico. Épocas de golpes de Estado. Esto no era solo de la Argentina. Así como, por ejemplo, la Argentina estuvo en periodo de facto desde el año 1976 al 83, ¿sí? Los brasileros, por ejemplo, tenían un gobierno, digamos, tomado a la fuerza, una junta militar que los gobernaba, ¿sí? Ya desde el año 69. Y gobernó Brasil hasta el año 1987. ¿Sí? No sé si en Paraguay también, ustedes tenían alguna idea de la parte histórica de Paraguay. ¿Quién gobernaba Paraguay? Obviamente que no había democracia. ¿Qué es lo que había en Paraguay? ¿Quién era el gobernante? ¿Les suena algún general? Por ahí ustedes tienen parientes en Paraguay. No es mi caso, pero siempre fui... Stroessner, ¿puede ser o algo así? General Stroessner, exactamente. Y en Chile, también desde el 68. Pinochet. Pinochet, bueno, Pinochet. entonces era algo típico, característico acá de todos los países subdesarrollados de Latinoamérica. ¿Sí? Argentina, que tuvo desde el 66 hasta 1972 un periodo de facto. Luego un interregno temporal de 4 años de democracia, 72 al 76. Y del 76 al 83, nuevamente, otro gobierno de facto. Bueno, hoy no hay gobiernos de facto. ¿Sí? Hoy son todos democracias, desde lo formal. ¿Sí? Estructura política, ¿sí? Más fuerte, más débil, pero bueno, al menos hay democracia. ¿Sí? Dentro de todas estas cuestiones perniciosas hay democracia. Que le falta mucho a la democracia, a nuestra democracia, estamos todos de acuerdo, ¿sí? Que dista mucho del ideal que tenemos todos de lo que es un sistema democrático. ¿Está? Pero es democracia al fin. No tenemos golpe de Estado, pero tenemos, digamos, continuos sacudones desde por ejemplo, desde el cambio de un gabinete, ¿sí? De que se cambia un ministro y cambia toda la política de un gobierno que fue votado exigiendo algo, ¿sí? Entonces, no hay continuidad en los programas, en los planes. No hace falta que explique quizás qué es una conducta perniciosa de corrupción, ¿sí? O un acto de corrupción. Pero probablemente quizás no conozcan lo que es la prebenda o el clientelismo. Son actitudes típicas que se verifican en los países subdesarrollados, al menos en la cuestión política. ¿Qué sería la prebenda o el prebendismo? ¿Alguna idea? Puede ser de tener un cargo, un trabajo sin hacer mucho esfuerzo, pero que sea por acomodo. Exacto, eso es el prebendismo. Alguna actividad que genera mucha paga con escaso esfuerzo. Ese es el prebendismo. Y después nos encontramos también típicamente con actividades de clientelismo político. ¿Qué sería el clientelismo? Viene de esta locución, digamos así, figurada, de que el gobernante o el político tiene de cliente, otros dirán de rehén, a uno o alguno de sus votantes. ¿Qué sería? ¿Qué le promete? Va medio relacionado con el prebendismo. ¿Qué sería una actitud o actividad
clientelística. Se habla mucho en los diarios, en los medios del clientelismo político. ¿Qué será? ¿Qué es lo que pasa? Por ahí ustedes lo observan, mayor cercanía, mayor lejanía, algún conocido, ¿por qué no algún familiar o qué? Hay que trabajar ¿para qué primero? Para la campaña, bajo la promesa de luego recibir, supónganse algún ministeriado, alguna secretaría o subsecretaría. ¿Está? Entonces, trabajar para el partido para luego acomodarse en un cargo o institución. Eso es el clientelismo político, o ser el asesor de tal ministerio o subsecretaría. Bueno, actividades típicamente, esto me animo a decir, no es propio y exclusivo de los países subdesarrollados. No vayan a creer que en el mundo desarrollado no existe corrupción, prebendismo, clientelismo. Lo existe, pero quizás no en un grado de tanta alevosía como en nuestros países, ¿sí? En donde... Claro, en Europa, por ejemplo, no es tan evidente, pero acá sí. ¿A eso se refiere? Claro, digo, ustedes van a advertir que en aquellos países, como ocurrió hace pocos años en Italia o en Francia, en Alemania, en donde la justicia investiga hechos de corrupción, pero luego llega finalmente a procesos penales en los cuales esta gente son sentenciadas, ¿sí? Cosa que quizá en nuestros países se complica, ¿sí? Cuando ven que tienen que investigar a un expresidente, sea del color que sea, ¿sí? De un lado o del otro. Ustedes por ahí habrán conocido, por ejemplo, el juzgamiento del doctor Carlos Menem. Carlos Menem se le inició una causa ya por el año 97-98, ¿sí? Y fue juzgado finalmente sentenciado allá por el 2014-2015, ¿sí? Prácticamente ya cuando él tenía que estar sujeto a una prisión domiciliaria, ¿sí? Por el tema de la venta de armas, ¿sí? A Ecuador, ¿sí? Entonces, bueno, valga el ejemplo, vuelvo acá a la plaquita que estábamos viendo. Ahí ven unas... Ay, compartí mal. Perdón. A ver. Ténganme paciencia. Ahí ustedes están viendo dos fotografías. Y después pongo un punto suspensivo como para que cada uno dispare en sus mentes quizás algún ejemplo nacional, más cercano, más lejano. Pero la primera fotografía, generacionalmente por ahí no lo deben conocer. Pongo el más grande. ¿No saben, presidente, de qué nación sudamericana fue el que está a la izquierda? Ninguno, ¿no? No lo conoce, no lo ubica. Les cuento, fue un presidente brasilero, Fernando Collor de Mello. ¿Saben cuántos días fue presidente? 282 días. Y lo destituyeron. Digamos, pasó por un proceso que les gusta decir a los constitucionalistas con locución anglosajona de impeachment, ¿sí? Digamos, un juicio por jurados. ¿Sí? ¿Era una dictadura, profe? No, fue presidente de Brasil, votado en el año 1989, asumió y a los pocos meses que asumió tuvo, digamos, se le descubrió un tremendo hecho de corrupción, ¿sí? Y fue destituido. Este individuo llegó a ejercer la magistratura, digamos, la presidencia de Brasil unos días. Si algún día van al Hotel Carimá en Foz de Iguazú, estuvo el presidente Collor de Mello, era muy amigo de Carlos Menem, allá en esos incipientes de años 90. Bueno, a Collor de Mello lo destituyeron, no duró ni un año como presidente de la nación, ¿sí? Hace unos años atrás, ¿se acuerdan que fue destituida Dilma Rousseff, también en Brasil? En Brasil es como que el poder político se anima, ¿sí? A llevar esos procesos que están constitucionalmente previstos, y en cierta manera, digamos, responsabilizan a los individuos,
¿sí? Después lo ven allí en el medio a otro presidente latinoamericano, no sé si lo conocen. No lo conocen. Alberto Fujimori, presidente de Perú. La hija de Fujimori hace unos 2 o 3 meses atrás fue candidata a presidenta de Perú. ¿Sí? Fujimori fue presidente por 2 periodos en Perú. Un primer periodo en donde aplicó el neoliberalismo en Perú, donde más o menos acomodó las variables económicas. Pero, digamos, en el segundo periodo, como siempre ocurre, no todas las segundas partes son tan buenas, y bueno, se descubrieron unos tremendos hechos de corrupción, y bueno, Fujimori tuvo que pedir, digamos, asilo en Japón. No sé si ya ha fallecido, creo que está vivo aún. Su hija ahora es continuadora de su idea, y de hecho llevó a balotaje la elección presidencial en Perú. Bueno, entonces vean, eso es típico y característico también, las estructuras débiles, ¿sí? Desde lo político en estos países subdesarrollados. Vamos ahora a la estructura mental. Quizás el carácter más importante, el elemento tipificante, que hay que cambiar, digamos, el clip, este efecto imitación, ¿sí? Esta sensación de pesadumbre que muchas veces se transmite, ¿sí? Puesto que, derivado principalmente de ese segundo punto, en donde ven ustedes que, por ejemplo, algunas veces, otras veces no, pero a un cargo o secretaría no llega el más apto, el más hábil, sino aquel que formó parte de la conducta perniciosa de clientelismo político. Entonces eso va generando, digamos, un desinterés en la sociedad, falta de incentivo, del otorgamiento de mérito a aquellos que lo merecen, conductas de superación, y eso va llevando, sí, a un estancamiento general en la comunidad. Como diciendo, ¿para qué me va a romper el lomo a hacer todo esto? Si después quizá aquel otro hijo de vecino le van a dar un puesto o cargo al cual, entiendo yo, no tiene tanto mérito como en mi caso. Bueno, eso genera un relativismo moral, ¿sí? Es un tema apasionante de la filosofía. Si existe un absoluto moral en decir esto es el bien, esto es el mal, pero lo cierto, y acá soy, digamos, sostenedor de esta postura, el relativismo moral es muy peligroso, porque es sostener que da todo lo mismo, ¿sí? Entonces da, digamos, ser buen ciudadano como mal ciudadano daría lo mismo. Si en definitiva uno lleva adelante su vida, no se interesa por el prójimo, no se interesa por las instituciones, ¿para qué me va a preocupar? ¿Para qué voy a ir a votar si están los mismos de siempre? Bueno, eso genera desinterés, y el desinterés es aprovechado por grupos, sectores, especialmente interesados. Finalmente, ¿qué puede ocurrir? Algo está ocurriendo otra vez en la Argentina, lamentablemente. Esto genera que se dispare, y valga ese verbo, el disparar, la diáspora, ¿sí? De los más capaces. No sé si tienen idea qué significa la palabrita diáspora. ¿Qué sería? Puede ser que se vayan del país, profe. Exacto, es la huida, el escape de los más capaces. ¿Sí? Gente que prefiere emigrar hacia otro lugar y armar su familia, su vida profesional, si es que aún no la ha hecho, o sus estudios, proyectarse en otro contexto, en otro continente a veces, en otro país, a veces más sencillamente, limítrofe, más lejano, más cercano, ¿sí? Las empresas multinacionales que quizás de una filial en Argentina luego los llevan a una central en los países principales. Bueno, vuelvo a reiterar, me parece que por acá puede estar, digamos, el principio de solución. ¿Cómo hay que cambiar estas conductas perniciosas? No depende de una persona, ni de un profesor, ni de un curso de 40 o 50 alumnos. ¿Sí? Depende de una sociedad, un cambio lento, progresivo, sin prisa, pero sin pausa, que tantas veces es prometido, digamos, tierra prometida, y que nunca llega. ¿Está? Y bueno, así, digamos, eso colabora a que el país a su vez no pueda despegar, ¿sí? Eliminar ese freno de mano que lo permita,
¿sí? Cambiar su estatus de país subdesarrollado a un país más desarrollado. Bien. Voy a salir de la proyección. Entonces ahí vamos cerrando la locución de los países subdesarrollados en su análisis de características extraeconómicas. ¿Sí? Vuelvo a reiterar, pongan ese foco de atención en las estructuras sociales, desarticuladas, sin clase media, que no permite la movilidad social ascendente. ¿Sí? Ahí era que yo le decía a clases anteriores que, por ejemplo, entiendo yo, así algunos opinan en este sentido también, pero es un tema que se puede discutir, cómo la educación pública, ¿sí? Es un promotor de la movilidad social ascendente. ¿Sí? Que exista, digamos, educación terciaria y universitaria pública. Después discutiremos, y como ahora algunos candidatos sostenían en algunos debates y demás, que la educación pública no es gratuita, puesto que en realidad es solventada por todos los individuos que pagan impuestos en este país, pero bueno, permite que aquel que carece de recursos pueda iniciar, ¿por qué no progresar y por qué no algún día concluir y tener algún título terciario, ¿sí? O universitario con el cual pueda progresar? Si no él mismo, quizás su próxima generación, hijo, nieto, ¿sí? En esa estratificación o estatus social. ¿Alguna preguntita de los aspectos extraeconómicos? Y si no, vamos dando por cerrado la bolilla número 12. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien. Bueno, voy dando por cerrado entonces. Bueno, voy a ir cerrando archivos, ¿sí? Y vamos a pasar a hablar de inflación, ¿sí? Ahora un poquito más sistemático, ¿sí? Más profundizado, ¿sí? Quiero ubicarlos primeros en el programa de economía, para que ubiquen en qué parte del programa, ¿sí? Tenemos los temas referentes a la temática inflacionaria. Si tienen sus programitas por ahí a mano, ¿sí? Vayan ubicándose en el contexto de la bolilla 7. Yo ahora comparto acá el archivo y proyecto a continuación. ¿Sí? Ven allí, bolilla 7, ¿sí? Párrafo final. Justamente vienen estos fenómenos de inflación, deflación, conceptos, causas, proceso inflacionario, inflación y política antiinflacionista. Bien. Entonces vamos a hacer una breve explicación de este temita, ¿sí? Aguárdenme un ratito. Profe, ¿la 7 también entraría en el parcial? Solo lo que hablemos de inflación, estanflación, deflación, solo lo que estamos hablando, ¿sí? ¿Queda claro? Bueno, profe. Porque va más allá de inflación, ¿sí? Hay otros temitas ahí, pero nos parece que, digamos, como cátedra hace a la vida del estudiante de abogacía que manejen, ¿sí? Culturalmente la noción de inflación, ¿sí? Desde la economía. Ven que cada unidad o cada bolilla, lo mismo nos pasa en civil, tienen una innumerable cantidad de temas. Pero bueno, se torna imposible. Sí. Profe,
No, Entonces entraría de las 7 eso que usted está diciendo, inflación y deflación. todo lo que vamos a hablar en los cuadritos que siguen a continuación. Así que quédense tranquilos que no le vamos a preguntar algo que no hayamos explicado en clase. ¿Se entiende, no? Bien. Es decir, no estudien otra cosa que no sea lo que hablamos. O no profundicen. Es decir, pueden ir como siempre, incentivamos que vayan a la bibliografía, ¿sí? Sea para un parcial y más que nunca si es para un final, ¿no es cierto? Como para adornar las ideas bases que bajamos, digamos, para el grupo, para el curso. ¿Sí? Por ahí se quedan con la idea base y complementan con alguna otra cosita que mencionamos o que ustedes como disparador complementan, y bueno, esa es, digamos, la vida del estudiante universitario. Voy a proyectar la plaquita de inflación. ¿Sí? Voy a tomar asistencia por último nomás. ¿Sí? Tipo -4, -10 vamos a estar cortando. Y ahí tomo la asistencia de la cursada de hoy. Bueno. Imagino que se está viendo la placa, ¿no? De inflación. Se ve, se ve. Sí, se ve. Bueno. Primer puntito. ¿Sí? Digamos, esto es lo que deben bajar, grabar como para... Puede ser pregunta de examen, del parcial. Y es importante que como ciudadano, como estudiante, ustedes son estudiantes de esta carrera tan apasionante que es abogacía, lo tengan en claro. ¿Qué es la inflación? Lo hablamos en la clase anterior. Por ahí si tienen sus apuntes van a recogerlo de los apuntes. ¿Qué es la inflación? El que se anime. Es el aumento constante de precios. Aumento. El aumento del nivel general de los Eso. precios de los bienes de manera constante. Vamos retomando y digamos, hacemos ese concepto descriptivo. Van a encontrar 10, 15 definiciones de inflación. ¿Sí? Pero vamos a una de ellas que sea comprensiva por el ciudadano de a pie, que es como llegamos a economía, digamos, en un primer año de abogacía. ¿Sí? Aumento de que del nivel general de precios, ¿sí? O del nivel de precios de bienes y servicios. Reitero, aumento del nivel de los precios de bienes y servicios. ¿De qué manera? Hay dos adjetivaciones. Dijimos en la clase anterior. De manera constante. De manera constante. ¿Sí? Si quieren, anoten un análogo de constante. Anoten de manera sostenida. Por ahí lo van a encontrar en la bibliografía económica. De manera sostenida. Si quieren, digamos, usen como análogo. ¿Sí? Como similares, de manera constante o sostenida. Y la segunda caracterización. Generalizada. ¿Está? Entonces, rearmando los elementos que fuimos, digamos, tirando acá en la mesa de conocimiento. La inflación es el aumento del nivel de precios de bienes y servicios, ¿sí? En una economía, de manera constante y generalizada. ¿Está? Con la adjetivación constante o sostenida. ¿Qué intentábamos dejar de lado, como mencionamos en la clase anterior? Digamos, queremos desterrar qué aumentos no son o no constituyen la inflación. La estacional, el aumento estacional. Los aumentos estacionales. Denme ejemplos de aumentos estacionales. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, con el tema de las frutas, que digamos, en una época aumenta, en otra época está más barato. Eso, que aumenta, digamos, cuando se está yendo el otoño y va llegando el invierno. Eso no es inflación, es un aumento estacional. Bien, ¿qué otro ejemplo habíamos dado? Los hoteles. Los hoteles. En la época de verano. Verano, temporada alta de invierno. Perdón, fines de semana largos.
¿Está? Eso no es inflación. A su vez queda, digamos, reducido a un nicho de mercado. ¿Sí? Es un aumento, digamos, muy particularizado. Bien. Con eso, digamos, remarcamos esto de que es un aumento constante. Digamos, a todo momento. En todos los meses. En todas las estaciones. ¿Está? Un aumento constante, sostenido. Con la otra caracterización, ¿sí? La caracterización de aumento generalizado. ¿Qué queríamos poner de manifiesto? De todos los precios. De todos los precios. De todos los precios de bienes y servicios. ¿Sí? Sube el combustible y como contrapartida o digamos impulsado en ello, suben los pasajes, suben los fletes, suben los salarios, sube la comida, sube la vestimenta, suben los servicios, suben los honorarios de profesionales, sube todo cuando estamos en un fenómeno inflacionario, ¿sí? En épocas de inflación. ¿Sí? Lo preguntaba a manera de anticipo una compañera de la clase pasada, si mal no recuerdo. ¿Por qué tenemos inflación? Ahora después, sobre el cierre de esta locución de inflación, yo les voy a mostrar unos cuadritos de Argentina. ¿Sí? Para que vean la evolución y que adviertan que lastimosamente no es que a ustedes solo les toca vivir en contextos de inflación, sino que ya lo fueron a nuestros padres. Cuando ellos se educaron, cuando ellos hicieron sus vidas laborales activas, y también cuando ellos vinieron al mundo, es decir, a nuestros abuelos. Ya, por ejemplo, en la Argentina, lastimosamente vivían en contextos inflacionarios. Veamos ahora entonces con mayor rigorismo técnico, ¿cuáles pueden ser las causas? ¿Sí? Esto, reitero, es muy sintetizado. Podrán leer bibliografía quizás más orientada a un contexto ideológico liberal o neoliberal, bibliografía un poquito corrido más hacia el medio, digamos, no llegar a un extremo de ideología socialista, en la cual ellos indicarán que hay otras causas de inflación. Lo que sí, digamos, hay acuerdo en la doctrina, sea de la camiseta que sea, en que en estas tres grandes causas se puede resumir o sintetizar la gran mayoría de fenómenos inflacionarios. Es decir, ¿por qué se origina? ¿Por qué se mantiene constantemente el aumento de precios? Vamos a la primera. ¿Sí? Ahí ven la llave a causa de la demanda. ¿Sí? A causa de la demanda. Si quieren, anoten que esta primer causal, ¿sí? También puede ser conocida o entendida como inflación de consumo. ¿Sí? Como que hay inflación en un país o en un territorio determinado por el aumento de la demanda, por el aumento del consumo. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Por dónde puede estar la explicación de esta primer causal de inflación? Como que la demanda es la que genera, la que empuja, la que lleva a que haya inflación en un país. ¿Qué sería? Quizá por... La impresión Que de se está billetes. consumiendo mucho un producto y no hay tanto de ese producto, por lo tanto tienen que aumentar el precio para poder sostenerlo. Exacto, exactamente. Hay escasez de Que oferta. no muchos o todos puedan tener ese producto también, entonces aumentan el precio. Exacto. Es una inflación de demanda por escasez de oferta. Porque para que los productos sean ofertados, ¿sí? Para que los productos sean ofertados, primeramente tuvieron que haber sido producidos. ¿Sí? Ustedes bien saben esa clasificación de bolilla 1, ¿no es cierto?, de bienes intermedios y finales. Bueno, para que un bien final esté apto para el consumo, tuvo que haber pasado por una etapa o proceso de fabricación, de producción. Un proceso, digamos, como íter de producción. Bueno, hay veces que esto es una demanda general del mercado, de todos los bienes y servicios. ¿Sí? No es solo de un bien específico. Acá remarcamos otra vez este carácter generalista del aumento de precios.
¿sí? Suben los precios de todos los bienes porque hay, digamos, escasez en la oferta. Y ahí uno entonces empezará a preguntarse, ¿por qué hay escasez en la oferta? ¿Por qué la gente demanda? ¿Por qué la gente compra tantos bienes? Y acá, digamos, puede venir una óptica, digamos, yo hago la traducción liberal, neoliberal, ¿sí? Ustedes leen bibliografía, digamos, proclive al liberalismo, neoliberalismo, como la Escuela de Chicago, ¿sí? Samuelson, Milton Friedman. Voy tirando algunos nombres como para que al que por ahí le gusta economía después lo lee, digamos, más allá del mayor o menor gusto por la materia económica. Y es un poco quizás la explicación que uno encuentra muy mediáticamente para explicar la inflación que, por ejemplo, existe en la Argentina. ¿Sí? Hay mucha demanda de bienes y servicios, porque acá viene una explicación monetaria de la inflación. Hay mucha demanda de bienes y servicios porque hay mucha plata circulante. ¿Sí? La gente tiene mucho billete en el bolsillo. ¿Sí? Esto que ustedes por ahí escuchan sarcásticamente, la maquinita, ¿sí? Que el Estado argentino, ¿sí? Sepan que en la Argentina el Banco Central no emite moneda, sino que ¿quién emite? No es como en otros países. No sé si sabían eso. Pero para ir culturizándonos entre todos. ¿La casa de qué? ¿El Estado, digamos? La Casa de la Moneda. Es un monopolio estatal, pero el organismo específico es la Casa de la Moneda, no es el Banco Central. Bueno, cuando la Casa de la Moneda entonces da rienda suelta a la emisión de moneda, es lo que se suele decir. Hay demasiada plata en la gente, que entonces la gente demanda muchos bienes y servicios. ¿Sí? O la gente entonces, como demanda general, supongan después que ya compró bienes, entonces se va a otros productos financieros. Por ejemplo, a su vez va a, digamos, a colchonarse en una moneda extranjera. ¿Sí? O va y compra bonos del Estado. De allí que ustedes escuchan entonces algunas soluciones o propuestas de economistas, de que hay que sacar un poco la plata circulante, hay que enfriar la economía para que baje la inflación. El tema es que enfriar la economía implicaría que la gente tenga menos plata en el bolsillo. Si es solo esta la causal que principalmente motiva inflación en la Argentina. Cierro la idea y digamos con la idea base que como estudiantes de Derecho deben quedarse. Inflación de demanda o de consumo es porque hay un elevado nivel de, precisamente, de consumo o demanda de todos los bienes y servicios en la economía. Entonces, como los bienes y servicios existentes en la economía en un momento determinado no dan abasto, todos ellos suben. ¿Sí? Ahí entonces uno también podría preguntarse, ¿por qué no se producen más bienes y servicios en cada uno de los rubros de la economía? Y ahí uno tiene que empezar a analizar una matriz de producción. Entonces uno podrá decir, bueno, no hay empresas que se dediquen a tal sector. Entonces, ¿por qué? Porque no hay inversión en el país. Bueno, entonces ahí ya es más profundo, digamos, seguir, digamos, tirando del hilo para seguir analizando. ¿Se entiende la inflación a causa del aumento de la demanda? Pregunto. ¿Sí? Sí, sí, profe. Sí, quedó claro, profe. Vamos a la segunda causal. ¿Sí? Inflación a causa del aumento de costos. ¿Sí? Aumento de costos. Ustedes por bolilla 4 o 5, ya no recuerdo, creo que es la 5, estudian en profundidad los factores de la producción. ¿Cuáles son los factores de la producción? Trabajo, capital, recursos naturales, Materia prima. empresarios. Bien, y en la bolilla 6 tienen esbozado alguna cosita, después por ahí hablamos, la retribución a cada factor. Al trabajo, ¿con qué se lo retribuye? Con dinero, digamos. Salario. Salario. Un salario. Salario. Al dueño del recurso natural o la tierra, como decían los clásicos. Renta. Una renta. ¿Qué más? El dueño del capital percibe un ¿qué?
interés. Un interés, y el empresario que busca su beneficio o utilidad. Entonces, cuando en una economía aumenta la retribución de los factores de la producción, presten atención a lo que les digo, cuando en la economía particular de un país aumenta la retribución de los factores de la producción, llámese salarios, llámese renta, ¿sí? La renta es, digamos, el precio del alquiler, supongan, de una extensión rural, pero también puede ser el precio del alquiler urbano, de un departamento, de una vivienda. Cuando aumenta el interés del capital, ¿sí? El capital puede ser entendido inclusive hasta como el dinero. El precio del dinero es el capital. Cuando uno pide plata prestada, devuelve el capital más intereses. Eso es lo que uno va a pedir al banco. Uno no devuelve solo el capital. El banco no es solidario. Te cobra un precio del dinero. Te cobra un interés. Finalmente, cuando aumentan las utilidades, beneficio o dividendo que persigue el empresario, aumentan los costos de producción. Entonces, si sube el nivel general de salarios, si sube el nivel de rentas para los titulares de recursos naturales, si suben las tasas de interés, todo ello va a generar un fenómeno inflacionario, mayor o menor, pero es como que impulsa. Ahí está, digamos, la figura del empresario, que él tiene que siempre establecer un margen de ganancia. Si a él le subió el precio del trabajo de su trabajador, que es el salario, él eso lo traslada a precio. Él siempre va a querer un margen de ganancia, puesto que el margen de ganancia es su utilidad. Entonces, hay productos claves en la economía que cuando ellos suben, hay veces que suben los insumos, ¿sí? Energía eléctrica, combustible. Cuando se sueltan esos precios en la economía, se disparan fenómenos inflacionarios, porque energía y combustible forman parte del proceso productivo de la inmensa mayoría de bienes y servicios en una economía. Entonces, aumentan los costos, el empresario o comerciante traslada a precio. Y no al precio solo de un producto, sino al precio de todos los productos de bienes y servicios. ¿Se entiende esta segunda causal? ¿Sí? Profe, el empresario traslada. A precio. Los costos, el aumento de los costos de producción. Entonces, porque siempre él tiene, cuando él establece el precio de un producto, parte de ese precio es costo de producción, lo otro es margen. Si a él le aumentan los costos de producción, el precio finalmente se eleva. Y eso es lo que ocurre cuando aumentan los costos de producción. Los costos de producción son principalmente la retribución a los factores de la producción y la utilización de estos insumos principales, como energía eléctrica y combustible. Finalmente, ¿sí? Encontraremos también esta tercer causal, ¿sí? Denominada estructural. ¿Sí? Tiene que ver con la estructura de los mercados, que hablamos ya en la bolilla 3. Algo hablamos en la clase anterior. Si la inmensa mayoría de bienes y servicios económicos en una economía en particular, en una economía determinada, provienen de mercados en donde no hay buena competencia o en donde hay nula competencia, es decir, si proviene de oligopolios, de monopolios, de competencias monopolísticas, de monopsonios, lo más probable es que eso también termine generando, o al menos disparando inicialmente, fenómenos inflacionarios. Puesto que cuando hay competencia, la teoría económica lleva a decir que al menos los competidores en la variante de precios se compiten. ¿Sí? Ahora bien, no todos los mercados de bienes y servicios que hay en una economía que uno consume y demanda son oligopólicos o monopólicos. Sin embargo, hay mercados principales de ciertos bienes y servicios que después influyen en el resto de la economía.
Parte de esto yo les mencionaba la clase anterior. En Argentina pareciera, a priori, que hay dificultad en la competencia en la producción de alimentos. ¿Sí? Son pocas las empresas que llegan a esas grandes cadenas de comercialización, ¿sí? Con la inmensa mayoría de productos. Entonces pareciera que ahí hay que agilizar un poco la competencia. No es solo cuestión de decir agilizar la competencia, sino que haya gente que se anime a invertir y competir en esos mercados, ya sean cárnicos o de producción de ciertos productos alimenticios. ¿Está? Entonces, vuelvo a reiterar, cerrando la idea, la inflación estructural proviene de mercados en los cuales escasea o es nula la competencia. Si bien alude a mercados específicos, si ese mercado específico de un determinado bien o servicio lo es de un producto muy esencial o de un insumo muy esencial, entonces luego se produce por efecto, digamos, cíclico, de causa-efecto, un efecto expansivo a los demás precios de bienes y servicios en esa economía. ¿Se entiende la inflación estructural? ¿Sí? Bien. Vamos a... Profe, ¿podría repetir? Porque entendí que era que se debe por los mercados imperfectos que existen. ¿Sí? Pero ¿y ahí por qué los precios suben? No entendí mucho. Y porque el único oferente o esos pocos oferentes, en vez de competir y decir pongamos un mejor precio, de manera consensuada dicen no, vamos a ir subiéndolo de a poquito. Y si es, supongan, de combustible o de energía, entonces como esos dos insumos forman parte de la inmensa cantidad de procesos productivos, termina influyendo, digamos, por efecto catarata en los demás, o efecto cascada, mejor dicho, en la producción de los demás bienes y servicios. Hay un defecto estructural, y ahí un economista que no es tan liberal te diría, y bueno, que intervenga el Estado con su Secretaría de Defensa de la Competencia, que imponga sanciones a esos pocos oferentes que no dejan o no permiten que haya nuevos competidores. ¿Sí? Bueno, ahí depende un poco de la camiseta que cada uno o cada economista deja traslucir. Bueno, vamos ahora a las clases de inflación. Esto de moderada, galopante o hiperinflación. ¿Sí? Vean, inflación, esto es también, van a encontrar en los libros de economía bibliografía al respecto con pequeños matices diferenciales. ¿Qué es una inflación moderada? En cierta manera, anótenlo, es una inflación que en el periodo anual no supera un dígito. ¿Se entiende? Los países tienen inflaciones moderadas cuando su inflación anual no supera un dígito. No hablo del decimal, sino un dígito. Entonces supongan hasta cuánto por ciento anual de inflación podría tener un país con inflación moderada. 9. Exacto, hasta 9,99% anual. Ustedes dividen 9 dividido 12 y después van a obtener la inflación efectiva mensual. ¿Se entiende? Por otro lado, encontramos países con inflación galopante. ¿Sí? Con inflación galopante. En donde ya se ha disparado la aceleración del proceso inflacionario. Y poniéndole un numeral, la inflación en estos países entonces arranca en 2 dígitos y puede llegar a transformarse en hasta 3 dígitos. Entonces, supongan, un país con inflación galopante, ¿desde cuánto por ciento de inflación anual tiene? Desde el 10. 10%, y bueno, ahí hay un umbral, un gris, como para decir, señores economistas, ¿esto es inflación galopante o hiperinflación? Vayamos a la tercera escala. Profe, galopantes de 2 dígitos. Claro, 2 dígitos. Partimos de que al menos 10% anual. Podrá ser 40% anual,
como lo viene siendo la Argentina en los últimos 2 o 3 años. Podrá ser 80%, 90% anual, como alguna vez lo verificó Argentina. Y ahí es, digamos, hay un gris, una frontera de difícil definición entre la inflación galopante y la hiperinflación. Pasemos a definir la hiperinflación. Es un proceso acelerado de inflación descontrolado. ¿Sí? No hay, digamos, umbrales objetivos para decir esto es inflación galopante y esto es hiperinflación, pero es como que yo les diga, un país tiene 300% anual de inflación. Argentina, Profe, ¿la galopante no va más lenta? ¿Más lento? claro, La pero inflación. que la hiperinflación, exactamente. Respecto de la hiperinflación va más lento, pero va más rápido respecto que la moderada. A lo que voy, es difícil decir que un país tenga 130% anual. ¿Es galopante o hiperinflación? Es difícil porque hay que analizar el precedente. Supongan que un país venía teniendo en sus últimos 3, 4 años 15% anual. Y al año siguiente tiene 130%. Ahí probablemente de moderada pasó a hiperinflación, o tenía 9% para hacerlo, digamos, dentro del número, dentro del dígito. Y al año siguiente pasó a tener 130%. Probablemente se esté disparando un fenómeno de hiperinflación. Les cuento, Argentina llegó a tener proceso inflacionario de 2.500, 3.000% anual. ¿Se imaginan lo que es eso? ¿Sí? No entra en nuestras cabezas porque nosotros no hemos vivido semejantes procesos inflacionarios. ¿Sí? Por la edad, fragmento, digamos, etario, ninguno de ustedes vivió años 88, 89. Yo lo viví, pero como un pibe, como un gurí de 8, 9 años. No tengo ni noción de lo que ocurría. ¿Sí? Pero Argentina en los años 87, 88, 89 y 90 verificó esos índices. Ahora enseguida les voy a proyectar unos gráficos como para que lo entendamos. Eso fue durante la presidencia de Alfonsín, ¿no? El cierre, sí. De por sí, los primeros años de Alfonsín también hubo hiperinflación. En el 85 creó el denominado Plan Austral. Pasamos a tener de lo que teníamos unos pesos ley 18.188, pasamos a tener los australes. Ahí la economía, años 86, 87 se acomodó más o menos. Pero a partir del año 88 se empezó a disparar otra vez, un fenómeno de hiperinflación. ¿Sí? Vean, semejanzas y diferencias del instituto de la inflación respecto de la deflación. ¿Alguna idea tienen de lo que es la deflación? Y el proceso contrario, me imagino. Exacto, es la baja constante y generalizada del nivel de precios. ¿Está? Entonces, digamos, acá estamos hablando de valor y disvalor, de los opuestos. La deflación, ¿sí? Reitero, es la baja constante y generalizada del nivel de precios de bienes y servicios económicos en una economía. Vayamos ahora al... Ocurre, por ejemplo, después de una hiperinflación que empiezan todos los precios a normalizarse o algo. No, porque suponte, Kiara, que si había hiperinflación es como que había 300% anual. Y al año siguiente puede haber un 30% anual. Eso no es deflación, porque el nivel de precios sigue subiendo, pero no, digamos, de una manera tan acelerada, sino más moderada, pero sigue subiendo, porque es como que les diga, sigue habiendo 20 o 30% anual. Deflación es que baja un 5 o un 10% de manera constante y generalizada el nivel de precio. En la Argentina no se han verificado procesos de estanflación, de deflación. En países de Europa sí, sobre todo luego de los periodos de posguerra, 1920 en adelante, luego de Primera Guerra Mundial, 1945 en adelante, luego de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí?
Vamos a la estanflación. ¿Alguna idea de lo que es estanflación? Es lo peor que puede haber. Y que los precios se estancan. No, porque la estanflación es como que hay una mixtura, un híbrido de dos cosas terribles. Es una mixtura de ¿Qué hacer con inflación. el PBI también, profe? Eso. Es lo más nocivo que hay. Hay inflación y a la vez hay inflación y a la vez hay recesión. La estanflación es la mixtura de la inflación más recesión. No sé si ustedes alguna idea tienen. La recesión es el opuesto de qué, lo contrario de qué. La recesión, que un país esté en proceso recesivo, que haya recesión. Relaciónenlo con el PBI, ahí algo lo dijo la compañera. Cuando hay crecimiento, ¿qué pasa con el PBI? El PBI. Trabaja el Es algo de retrocede, profe. Claro, cuando hay crecimiento, el PBI sube, es decir, año tras año el país produce en valor de millones de dólares más bienes y servicios. Cuando hay recesión, en el país se produce menos bienes y servicios. Entonces, resulta ser que en la situación de estanflación, sube el nivel de precios de manera constante y generalizada, y a su vez, resulta de que se produce menos en el país. ¿Sí? ¿A qué es lo que voy? Por ahí, como abogado o estudiante de abogacía, es difícil de entenderlo o explicarlo, pero si uno lee literatura económica, algunos economistas llegan a afirmar que la inflación por sí sola, al menos en esa caracterización de moderada, no es tan mala si es que el PBI crece. Siempre, no le digo que es bueno, pero diría Guido Casca, no es tan malo, no está tan mal, que si hay algo de crecimiento es como que es tolerable que en el país haya algo de inflación. Lo que no es tolerable y es detestable es que en un país haya inflación y a su vez haya recesión. ¿Sí? Es lo que le pasó a todo el mundo, no a todo el mundo, sino a Argentina, que ya tenía inflación el año pasado. Sí, tenía inflación. Lógicamente hubo, a pesar de que era un contexto de pandemia, y Argentina el año pasado que produjo alrededor de un 10 o un 11% menos en su PBI. ¿Sí? El tema es que si uno es fino en la literatura económica, van a ver que para que se hable de recesión no basta un solo periodo económico, sino que los economistas llegan a sostener que haría falta hasta 3 periodos anuales de decrecimiento del PBI. La Argentina este año, en el 2021, va a crecer. Lógicamente, porque todo lo que cayó en el 2021, el 2020, por el contexto de pandemia, este año va a terminar creciendo un 3 o un 4% anual. Cierro la idea. Esta inflación es, digamos, lo más nocivo. Hay inflación y a su vez hay recesión. No se olviden eso. Vamos ahora a este último tema, que en realidad es algo más, es una cuestión más por hablar respecto del fenómeno de inflación. Inflación inercial. Inflación inercial. Acá no hay tanta diferencia porque en realidad hay inflación. Si quieren, esto lo que les digo es, digamos, tipo vulgar, coloquial. La inflación inercial es la inflación del por si acaso. ¿Sí? La inflación inercial es la inflación del por si acaso. ¿Sí? Del por las dudas. Del decir, bueno, abro el paraguas. Hagan de cuenta que somos todos comerciantes o empresarios. Supongan, básicamente un comerciante, ¿cómo vive? ¿Qué hace? Comerciante, no un empresario. De la vive de lo especulación. que... De lo que compra, él revende más caro, ¿no es cierto?
Claro. Él Y si tiene un no vende, proveedor. no tiene plata. Tiene un proveedor, que lo distribuye, él compra y a su vez revende. Entonces, ¿cómo sería la actitud típica si en un país hay inflación inercial? Ojo que dicen, algunos economistas del extranjero que vienen y dicen, en Argentina, dicen, no puedo entender cómo los argentinos no solucionan su inflación. Dicen algunos economistas, esto es para discutir, dicen, en Argentina no hay problemas estructurales, es cierto que hay problemas en la política monetaria, digamos, en la maquinita, pero se puede ajustar un poco. Algunos de afuera dicen, Argentina tiene un problema de inflación inercial, la inflación del por si acaso. Entonces, ¿qué es lo que hace el comerciante, típicamente? Especula con los precios, digamos. ¿Qué pasa? Él ya aumenta Sube por si acaso, ¿no? Aumenta Claro. por si le venden más caro después. Claro, por más que supongan que él cada 15 días hace el pedido a la Por más que distribuidora. hoy compre a 20 pesos, ya piensa, por si acaso le aumenta un poco más Él ya para la aumenta. no perder. Exacto. Por más que él debe hacer el próximo pedido dentro de 15 días, y él aumenta hoy ya que recibió la mercadería inmediatamente, por las dudas. Y esto, digamos, da para pensar, pero es una actitud típica nuestra como argentinos. Yo soy hijo de comerciante. Mis padres durante 50 años tuvieron su comercio. Pero ahí uno dirá, qué sinvergüenza el comerciante, mirá lo que hace. Profe, pero en realidad es lo que deberían hacer, porque yo también, mi mamá también tiene comercio y viaja y cada vez está más cara las cosas, o Bueno, claro. siempre están Y es porque lo que recién hablamos, nuestros padres, nuestros abuelos, nosotros siempre vivimos en inflación. Y el argentino, entonces quizá el comerciante argentino, si no hace esa actitud, en un mediano o largo plazo quiebra. Entonces, bueno, la inflación inercial no hay mucho una definición técnica, pero es la inflación, técnicamente hablado, motivado en expectativas inflacionarias. A veces reales, a veces irreales. ¿Sí? Profe, esto está relacionado un poco con el aspecto mental que hablamos, ¿puede ser? Bueno, pero ahí era más que nada para, perdón, para el subdesarrollo. Pero es, digamos, algo que tenemos incorporado en nuestro chip. Yo creo que el ciudadano brasilero, si es comerciante, no tiene esa actitud. Ojo que en Brasil hubieron procesos inflacionarios, pero no del calibre del cual vivió Argentina. Eso es lo que yo les digo. Por ahí cuando uno, por ahí se pega una escapadita cada tanto a Playa Brasilera y demás, o a veces a Foz de Iguazú y demás, y los precios de las cosas siempre están iguales, al menos en su unidad monetaria, moneda oficial, real. Cosa que en Argentina no es así. Bueno, la inflación inercial, ya les digo, algunos economistas, que no son ningunos caídos del catre, sostienen que en Argentina hay inflación inercial, que una de las principales causas es este digamos, desvarío psicológico, la inflación del por si acaso. Vean, vamos ya cerrando a poquito la clase porque me estoy quedando sin voz. Mañana tengo clase otra vez en otra materia. Ahí yo les muestro, están viendo el cuadrito, ¿no? Periodo 1944 al 74, ¿lo ven? Sí, profe. Vamos a analizar desde 1944 hasta el 2018. Llegan esta explicación gráfica del fenómeno inflacionario. ¿Sí? Vean por ahí en el 44, ahí es como que veníamos de un proceso de deflación. ¿Ven que está por debajo del cero? ¿Sí? La curva. Vean después cómo hacia el año 58, en tiempos de Frondizi, se dispara un fenómeno inflacionario. ¿Cómo lo calificarían? Ahí del 58 en adelante. ¿Qué les parece? ¿Cómo era el medio? Hiperinflación. Galopante. Cuanto menos como galopante, ¿no? Vean ahí el 58, 59, 60.
Después la década del 60, dentro de todo, claramente ven que es una inflación de tipo galopante controlada, digamos. 2 dígitos, ¿no? 5, 10, 20, 30. Y vean, voy a correr un poquito la imagen mía y de los alumnos. Vean ahí en el 73, 74. Ahí otra vez comienza una galopante más acelerada. ¿Sí? Bueno, avancemos. Ven ahí, no da ni el gráfico para años 74, 75. Nos vamos para arriba. Parece la curva de COVID esto, que muestran en los buscadores de Google. ¿Sí? ¿Ven ahí ese disparo exponencial de la inflación? Ni el gráfico da. Ahí hubo un fenómeno económico que se llamó el Rodrigazo, ¿sí? Porque el ministro era Rodríguez, en épocas de María Estela Martínez de Perón, la segunda esposa del general Juan Perón, antes del periodo de facto, del 76 al 83. ¿Sí? Tremendo fenómeno inflacionario. Después ven ahí, del 77 en adelante, galopante, bastante, controlada, no superior al 200%. Y así llegamos a los años 83, ¿sí? Llega la democracia, post-Malvina, imagínense lo que era la estructura de costo y economía de la República Argentina, posguerra, encima de derrota. Bueno, otra vez no nos alcanzan el gráfico, ¿sí? Como les dije, hacia el año 86 se pone en vigencia el Plan Austral en la Argentina. Abrupta caída del fenómeno inflacionario. Vean, de un año para el otro, o sea, del 85 para el 86. ¿Sí? Pero ahí no terminó la cosa. ¿Sí? Y otra vez hacia el 87 en adelante, y principalmente desde el 88, se comienza, ahí sí, típicamente, una hiperinflación. Avanzamos un poco. Ven un periodo casi de 3 años y medio, 4. Del 88 hasta el 92. ¿Sí? Y ahí les cuento un poquito de historia, vean, del 92 al 94. Ustedes saben, tienen idea del año 89 al 99, ¿quién gobernó? Menem. Carlos Menem. Primer periodo constitucional que duraba 6 años, según la vieja constitución. Segundo periodo, ya con la reforma del 94, duró 4 años más. Pero Menem, cuando toma el gobierno, su primer ministro se le muere al mes. No sé si ustedes sabían eso. Su primer ministro de Economía. Se ve que el tipo le agarró el bobazo porque en pleno fenómeno de hiperinflación no podía dominar al monstruo, que era la hiperinflación. Después viene un segundo ministro llamado Herman González, que sabe lo que hace. Algo muy parecido al corralito. Por ahí algunos de sus padres pregúntenle, Herman González, no al momento de comida porque por ahí se atraganta, ¿sí? Pero pegó un manotazo también a los ahorros en los bancos y les dio unos hermosos bonos del Estado a cambio. Hasta que llega el insigne y ahí destacado para unos y odioso para otros, ministro de Economía, Felipe Domingo Cavallo. ¿Lo conocen? ¿Les suena? Sí, sí, profe. ¿Y qué instauró Cavallo? ¿Qué promovió? Cavallo asume a finales del 91. Y ahí en los primeros meses del 92, enero, febrero, ¡tac! Ley 23.928. ¿Ley de qué? Puede ser el plan de convertibilidad. profe. Exacto. ¿Y qué nos hizo creer Cavallo? Y el argentino se lo creyó y el mundo creyó. ¿Que qué? Y que el dólar estaba igual que el peso, a uno a Un uno. dólar, un peso. Paridad, un peso, un dólar. Entonces uno podía abrir cajas de ahorro, depósito, plazo fijo, hacerlo en peso o en dólar. Uno iba con el peso y uno con un botoncito nomás en la computadora, en la incipiente computadora, en el internet de aquellos años, lo pasaba de peso a dólar, de dólar a peso. ¿Sí? Está, y bueno, y se ve que el argentino se lo creyó. Cuando digo el argentino, hablo del argentino promedio, el empresario,
el locador, es decir, el que alquila, el inquilino, y vean, digamos, cómo en un año se domó a la hiperinflación, del 91 al 93, vean del 94, vean ese periodo 94 al 2002, ¿qué es lo que hubo en la Argentina? ¿Inflación de qué tipo? Moderada, Moderada. por debajo del dígito. Teníamos una inflación, como yo les contaba, como quizás la tiene Brasil ahora o Paraguay, de 2-3% anual. Porque el argentino al menos tenía una ley del Congreso que creía que un peso, un dólar. Entonces, supongan, era hasta muy bueno hasta para los negocios de compra de bienes a mediano y largo plazo. Supongan que había que comprar un auto o un inmueble. Vos no tenías, digamos, la espada de Damocles sobre sí de cómo establecer el saldo para que no haya desequilibrio. Vos sabías que de acá a 14 meses te tenían que pagar 2.500 pesos. Y 2.500 pesos eran 2.500 dólares, con apoyo de la ley del Congreso. Bueno, el tema es que este sistema hacia el 96-97, post crisis del tequila en el 95 en México, empezó a flaquear. Y bueno, y ahí, entre medio de eso, llega en el 99 de la Rúa. ¿Sí? Supuestamente para contradecir todo lo que fue la década menemista. Y ustedes saben a quién terminó poniendo de ministro de Economía. Cuando ustedes por ahí venían al mundo, ¿quién era el ministro de Economía? López Murphy, ¿puede ser? Inicialmente. Y después, de la Rúa a Cavallo lo termina poniendo. De Salvador. ¿Y qué es lo que termina haciendo Cavallo? El corralito. El corralito. Antes. 3 de diciembre del 2001. 16, 17 días después el helicóptero que lo llevó al presidente, al doctor Fernando de la Rúa. Y ahí viene el tema de Bersuit y de Garabán, ¿no es cierto? 5 presidentes en una semana. ¿Sí? Presidente, hasta Ramón Puerta fue presidente de la Nación por 46 horas. Presidente de la Cámara luego. Rodríguez Saque en el discurso frente a la Cámara en pleno dijo, no vamos a pagar la deuda externa. Y todos los diputados y senadores de la Nación aprobaron. Contentos todos los acreedores del mundo de los bonos argentinos, ¿no es cierto? Bueno, eso es Argentina. Vean lo que es las luces y sombras y cómo estamos ahora. Pero vamos a ceñirnos y voy cerrando la clase de hoy. Hay otra vez un fenómeno inflacionario que se dispara del 2002, pero en un solo año, 2002 a 2003, con inflación galopante al 40%. ¿Sí? Vemos ahí cómo nos manejamos prácticamente del 2002 hasta casi el 2008, al 2018 con una inflación no superior al 50%. ¿Sí? Finalmente pongo en perspectiva, esta es la inflación, digamos, del 44 al 18. ¿Sí? Todo lo que fuimos viendo en los distintos cuadritos queda de manifiesto ahí. Ven que hay momentos que no alcanza el eje cartesiano. ¿Sí? Pero adviertan, Argentina vivió tristes periodos de hiperinflación. Constantemente nos movemos en un fenómeno de inflación galopante, controlada, entre comillas. Pero este año, al menos indican las principales consultoras privadas del país, la inflación va a rondar entre el 45 y 50% anual. ¿Sí? Lo que viene sucediendo prácticamente de manera casi interrumpida desde hace casi 7 u 8 años en la República Argentina. ¿Sí? Entonces, lastimosamente, y cerrando la clase de hoy en cuanto a la cuestión de inflación, vivimos en un país claramente inflacionario. En el mundo actual, yo algo le comenté en la clase anterior, y voy saliendo y leo el chat, muy pocos países, en el contexto este que siempre les menciono, hay alrededor de 220, 230 países integrantes del globo terráqueo. Muy pocos países superan la inflación o llegan a 2 dígitos. Es decir, inflación que de moderada pase a galopante. La Argentina, lastimosamente, tiene ese privilegio, ese mal privilegio desde hace 8 o 9 años.
¿sí? Pero bueno, hubo periodos mucho más complicados, digamos, desde el análisis de este fenómeno inflacionario. Bien, ¿alguna preguntita? Voy a leer el chat, a ver qué decía. $1, $1, decía. ¿Saben cuánto? Yo arranqué en el año 99 la carrera de abogacía. 99 y me recibí en febrero del 2004. ¿Saben cuánto valía la cuota de la católica cuando yo arranqué? Y se mantuvo por 4 años. Vean, eso es un indicativo de que no había inflación en la Argentina. 180 pesos salía. Pero hagan el equivalente. $180. Claro, $180 a la cotización de hoy. Hagan 180%. Durante 4 años estuvo 180 pesos. Sí. ¿Y un 18.000 pesos? A dólar oficial. Pero el dólar real que consigue el ciudadano de a pie. Ah, sí, sí, sí. 36.000 pesos. 18.000. ¿Cuánto? 36.000 No, casi pesos. 34.000. Exacto. Casi 34.000, 35.000 pesos. No sé cuánto está la cuota de ustedes. ¿20? ¿24? No, 15.000 y algo ahora creo. 15. Bueno, está todavía a nivel paridad dólar por debajo. Acá les digamos... Entonces no pasa nada, profe, si sube un poco más la cuota, todavía estamos en Dios margen. quiera que no. Dios quiera que no, así ni para ustedes ni sus padres se complican, pero a lo que voy les cuento como para que tengan idea de lo que eran los precios de la economía. Yo hasta 4º año pagué cada una de mis cuotas. Tuve la suerte de que mis padres bancaron mi carrera universitaria 180. Iba siempre al Banco Río a pagar. Le pedía a los chicos de Bedelía, ya estaba Claudio, Viviana no todavía, el cupón para ir a pagar. 180 pesos. ¿Sí? Me acuerdo que la Coca-Cola creo que estaba $1. La Coca-Cola de 1,5 litros. Cuando estábamos en el Montoya salía e iba al California de calle Córdoba a consumir. Y compraba la pizza de medio metro después los días de parciales. Para quedarme hasta la madrugada para estudiar al día siguiente. Los parciales y llegar bien afilado para rendir. Así que bueno, gente. Dios quiera que mejore el fenómeno inflacionario, pero está complicado. Acá tuvieron, creo, un hermoso panorama de lo que ha sido. Y bueno, ¿se entendió el tema de inflación? Como para el parcial. Entendió, profesor. ¿Sí? Asistencia, Sí, profe. quédense tranquilos, yo les pongo el presente general, no hay problema. Ya vamos cortando porque es las 9 de la noche. ¿Alguna otra preguntita? ¿Estamos? Bueno, nos vemos, gente, el jueves. Muchas gracias, profe. Vamos a hacerlo virtual Dale. también. Yo mañana reitero y mando el enlace. Profe, ¿usted ya tomó asistencia? Profe, ¿no va a tomar lista? No voy a tomar. Ah, buenísimo. Ya pongo, digamos, doy por presente que estuvieron todos. No hay problema. Sí, porque Perfecto, si no profe, muchas van a gracias. hacer 10 minutos más y me voy a quedar sin voz. No hay problema. Gracias, profe. Muchas Después gracias, profe. mando la clase grabada. Chao, chao. Nos vemos.